Aquí está. Entonces voy a tener esta parte. Ahora vamos a hablar de parametrización de rotaciones. Y cuando hablamos de parametrizar, básicamente lo que estamos diciendo es que queremos adjudicarle o queremos relacionar un modelo matemático con un modelo matemático con con ciertas variables. Queremos asignar variables a una representación de un sistema. Entonces, vamos a tener que si yo tengo una matriz de rotación, esta regularmente va a representar al grupo especial de rotación SO, que ya vimos que tiene ciertas características, ¿no? Ya vimos que estas matrices de rotación tienen, vamos a recordarlo de este lado, uf, ¿cuánto no hemos visto? Esto de acá, ¿no? Que la traspuesta es igual a la inversa y vamos a tener que el determinante de estas matrices es más menos 1, dependiendo de si es un sistema izquierdo o derecho. Para nosotros regularmente vamos a sistemas derechos. Entonces, desde acá venimos de este lado y vamos a ver que cuando tenemos este tipo de matrices de rotación del special group, vamos a tener la característica de que los elementos R y J de cada una de estas matrices al final del día están definidos por cosenos directores, y los cosenos directores ya habíamos quedado que tienen la característica de que coseno de alfa más coseno de beta más coseno de beta más coseno de gamma cuadrado cada uno es igual a 1. Es decir, cada columna de las matrices, cada columna de una matriz del tipo SO3 es un vector unitario, y como es un vector unitario, la magnitud de este vector unitario tiene que ser tiene que ser 1 porque pues, bueno, es un vector unitario, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos que las columnas son mutuamente ortogonales por lo mismo de ser o de estar tratando con vectores unitarios. Ahora, lo que sigue es que entonces nos va a quedar un sistema con 6 ecuaciones independientes con 9 incógnitas. Por lo tanto, básicamente tengo 3 variables libres que van a ser las que van a parametrizar todo mi sistema. Estas 3 variables libres, denme un minuto, voy a pausar esto para ir a prepararme un té. Denme 2 minutos, voy a prender la cafetera. Ok, tenemos audio, tenemos video, ok. Y bueno, básicamente lo que tenemos matemáticamente hablando es lo siguiente. Nosotros tenemos, aquí está, vamos a tener de este lado una matriz R que pertenece al grupo SO3. Entonces R tiene más o menos una forma de este tipo: 2, 4, 6, R11, R1, este sería el 2, 1 según esta definición. Este sería R11, R12, R13, R21, R31, R22, R23, R23 y R33. Estos van a ser los elementos que tenemos. Entonces, sabemos que para cada una de estas columnas es un vector unitario definido por el coseno director correspondiente, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer acá es que ya estoy viendo mi tecito.
Lo que vamos a tener entonces es lo siguiente. Sabemos que la magnitud de un vector unitario, entonces vamos a llamarle a este primer vector, le llamaría el vector R1J, a este el vector R2J y a este el vector R3J. Entonces tendríamos que la magnitud del vector R1J de este lado vendría siendo la raíz cuadrada del producto punto RIJ por R1J. Esto es un 1, perdón. Esto me quedaría como ¿sí queda así? Sí. Me queda, y esto es igual a 1 por ser un vector unitario. Entonces, esto me quedaría que la raíz cuadrada de R1J por R1J quedaría R11 por R11 más R12 por R12 más R13 por R13. Tiene que ser igual a 1. Elevando al cuadrado de ambos lados, tenemos que R11 cuadrado más R12 al cuadrado más R13 al cuadrado tiene que ser igual a 1, que es la primera de estas ecuaciones. Lo mismo puedo hacer para cada uno de los R1J, R2J y R3J, y entonces llegaría a un sistema de R21 cuadrado más un R22 al cuadrado más un R23 al cuadrado igual a 1. Y de este lado llegaría que R31 cuadrado más R32 al cuadrado más R33 al cuadrado es igual a 1. Ahora, lo que seguiría es determinar que las columnas son mutuamente ortogonales. Entonces lo que tendría que ver es que el producto cruz en términos de estas cosas me tiene que dar que son perpendiculares estos vectores. De ahí voy a obtener, esto me tomaría más tiempo escribirlo, entonces no lo voy a hacer. Pero lo otro es, nos queda una ecuación de este tipo, ¿no? R1i por R1j para todo i distinto de j, nos van a quedar otras 3 ecuaciones independientes. Y entonces, al final del día, yo para poder resolver el sistema de una manera única, como tengo 9 incógnitas, necesitaría 9 ecuaciones. El problema es que de 9 incógnitas solamente tengo 3. Perdón, tengo 6. Entonces me quedan jugando, me quedan libres, me quedan 3 variables. Estas 3 variables o estas 3 cantidades van a ser las que van a especificar la orientación del sistema. Entonces, lo que voy a tener acá es lo siguiente. Voy a aprender a caracterizar esas 3 variables de mi sistema, o esas 3... vamos a caracterizar esas 3 variables de maneras convenientes. Y entonces, la primera de esas maneras convenientes va a ser esta de acá. Vamos a ver los... No los puse por acá en un minuto. No sé si es esta. Sí, sí es esta. Ok. El primer método para especificar una rotación de una matriz en términos de 3 cantidades independientes va a ser una representación mediante los ángulos de Euler. Básicamente los ángulos de Euler los vamos a denotar, o los vamos a construir, o los vamos a estar convocando o llamando a partir de la figura que vemos a la derecha en la pantalla. Quedó un poquito más de caliente, pero bueno. Entonces, vamos a considerar un marco fijo x0, y0, z0, que va a venir siendo, digamos, nuestro marco de referencia negro con x0, y0 y z0. Entonces, vamos a
especificar la orientación de un marco de referencia 1 con respecto al marco de referencia 0 a partir de tres ángulos, los ángulos phi, teta y psi, donde phi es esta de aquí, teta es esta de acá y psi es esta de aquí. Con el fin de que no se confundan psi con phi, voy a estar como forzando la psi, la voy a estar diciendo más como el ángulo psi, como si fuera una C en inglés o como si estuviera diciendo una afirmación en español. Estos tres ángulos, phi, teta y psi, van a ser los ángulos de Euler y básicamente, como por convención, decimos que se rota primero phi, luego teta y luego psi, para entonces obtener la orientación o la representación de un marco de referencia rotado con respecto al marco de referencia original. Entonces aquí va. Vamos a decir pues que tenemos un marco de referencia XA, YA, ZA, un marco de referencia denotado por los subíndices A, y este marco de referencia representa un nuevo sistema coordenado o un nuevo conjunto de ejes coordenados después de una rotación después de rotación phi, y luego vamos a tener un ángulo o vamos a tener un marco de referencia denotado por el subíndice B, que va a estar determinado o está caracterizado por haber sufrido una rotación en Y, una rotación de teta sufrida o efectuada sobre el eje Y. Y entonces voy a tener un marco de referencia 1, marcado con el subíndice 1 de este lado, en el que va a ser la composición o va a ser como el marco de llegada o el marco al que quería referirme, que va a ser el resultado de sufrir una rotación en el eje Z en phi, una rotación de teta en Y y una rotación sobre Z de psi. Entonces, los tres marcos de referencia y los movimientos están como especificados ahorita en la figura de la pantalla para visualizar un poquito. Entonces, vamos a tener que en términos de las matrices de rotación básicas, si se fijan aquí las matrices de rotación las rotaciones las estamos efectuando siempre sobre el marco de referencia siempre sobre el marco de referencia actual. Entonces, para determinar esta rotación o para, ¿cómo decirlo? Para mostrar la forma matemática de esta rotación, lo que tenemos es una rotación phi sobre el ángulo z actual, una rotación teta sobre y actual y una rotación psi nuevamente sobre z actual, que es lo que tenemos de este lado. Si yo lo quiero armar, lo que haría es rotación de phi en z, es aplicar la transformación ZYZ de ángulos de Euler. Es una transformación especial de esta, es un nombre que se le da a esta transformación en específico. Y va a estar compuesta por la multiplicación de las matrices de rotación correspondientes en el orden en el que fueron aplicados. Primero una rotación phi en z, luego una rotación teta en y, y luego una rotación psi en z. Y esto nos quedaría de esta manera. Básicamente lo que hay que hacer es multiplicar esas tres matrices de esta manera, ¿no? Déjenme ver qué tal voy. Ok. Vamos a ver, son 7:40, yo pienso que sí. Ahora, esto básicamente lo tendríamos como sigue. Tendríamos entonces que una transformación de Euler del tipo RZYZ vendría siendo una rotación de R en Z phi por una rotación en Y de teta por una rotación
en z otra vez, pero ahora de psi. Si queremos hacer esto, entonces esto me quedaría como 3 matrices de 3 por 3, donde RZ phi lo tendríamos como, de este lado me quedaría coseno de, para el ángulo phi, coseno de phi menos el seno de phi, seno de phi, coseno de phi, 0, 0, 0, 0, 1, cerrado, por lo que sigue, que sería esta de acá, es una rotación en y de teta. Esta, la de y, quedamos que era una cruz, 0, 1, 0, 0, 0, y luego ponemos lo que sigue, quedaría coseno de teta, seno de teta, menos el seno de teta, coseno de teta, cerrado, por otra vez una rotación en z de phi, que sería coseno de psi. Esta parece phi y no es phi, debe ser psi. Coseno de psi menos el seno de psi, seno de psi, coseno de psi, 0, 0, 0, 0, 1. Esto de acá les tiene que dar la matriz correspondiente Ya saben que yo acostumbro multiplicar de derecha a izquierda. Entonces esta me quedaría coseno de phi, seno de phi, 0, menos el seno de phi, coseno de phi, 0, 0, 0, 1. Esto que multiplica a la multiplicación de estas dos matrices. ¿Cómo quedaría esta cosa de acá? Bueno, pues quedaría como multiplicamos renglón por columna, y entonces me quedaría el primero por el primero, coseno de teta, coseno de psi, más segundo, tercero, hasta ahí, párale de contar. Luego me quedaría esta por esta, me quedaría coseno menos coseno de teta, seno de psi, coma, porque es el único que sobrevive. Y finalmente acá me quedaría este de aquí por este de acá, me quedaría nada más el seno de teta. Y luego empezaríamos con este por este, vamos a ponerle aquí que ya es doble flecha, es este por este. Nos selecciona el elemento del medio, entonces me quedaría el seno de psi, coma, esta por esta me selecciona el elemento del medio, que sería el coseno de psi, y esta por esta me queda 0 por 0, 1 por 0 y 0 por 1, entonces este me queda un 0. Llegamos al tercer round, es esta por esta, y esta me quedaría menos el seno de teta, coseno de phi, seno de teta, coseno de psi, coma, 0, se queda esta por esta, me queda esta, 0 y 0, sí, siguiente elemento, me queda esta por esta, me quedaría menos por menos más, seno de teta, seno de psi, 0 por coseno y coseno por 0. Y finalmente me quedaría esta por esta, me quedaría 0, 0 y coseno de teta. Si no me equivoqué, debe de quedarme eso. Y tras hacer la última transformación, esto quedaría 2, 4, 6. La fusión de estas cosas, ¿no? La multiplicación de esta por esta, me quedaría este elemento por este elemento, me quedaría el primero por el primero, me quedaría coseno de phi, coseno de teta, coseno de psi, me quedaría esta por esta, luego esta por esta, menos el seno de phi, seno de psi, más el 0.
Hasta ahí terminamos con el primer elemento. Seguiría esa misma por este elemento, me quedaría menos el coseno de phi, coseno de teta, coseno de psi. Esta por esta, menos seno de phi, coseno de psi. Queda esta por esta más 0, ahí se termina. Vamos a ver si me va quedando y me quedaría esta por esta, me quedaría coseno de phi, seno de teta, 0 y 0, y hasta ahí queda, coseno de phi, seno de teta, coseno de phi, coseno de teta, coseno de psi, menos seno de phi, seno de psi, coma, menos coseno de phi, coseno de teta, aquí me debe de quedar seno de phi, es esta por esta, tienes razón, me queda esta por esta, más esta por esta, seno de... me debe de quedar un seno de phi, es esta, por esta, me queda el primero por este, seno de teta, seno de psi, sí, está bien. Me parece que aquí me debe quedar un seno. Un seno de psi menos seno de phi, coma, coseno de phi, seno de teta. Y entonces, ya de aquí ya es el mismo procedimiento. Creo que ya lo he repetido bastante en esta clase. Entonces, deben de llegar, y además ya vamos a, ya gracias a Dios, ya vamos a dejar de hacerlo a mano y ya nos va a ayudar una computadora. Eso es muy bueno. Y bueno, entonces tenemos que llegar a que la transformación en general va a quedar de esta manera. Que si bien ya queda una matriz bastante pesada, bastante fea, bueno, ya queda una matriz complicada. Al final del día, la historia o la teoría es que no la tenemos que calcular nosotros, sino que lo va a hacer una máquina por nosotros. Entonces, de acá ya tenemos esta parte y ya vimos cómo utilizar los ángulos de Euler para parametrizar una transformación, con la convención de que rotamos siempre primero sobre el eje, o siempre va a ser la rotación del ángulo phi, luego la del eje teta y luego la del ángulo phi, perdón, la del ángulo psi, donde le toque, ¿no? Donde básicamente donde sea que esté hecho phi va a ser la primera matriz en la transformación. Después vamos a poner la transformación que haya efectuado teta y finalmente la transformación que haya efectuado psi. Ok, hasta aquí vamos a ver cómo ya vimos cómo parametrizar una rotación mediante los ángulos de Euler. Ahora aquí surge una pregunta ahí de manera no tan natural, pero podría uno pensar, bueno, al final del día estos ángulos phi, teta y psi me van a determinar la orientación del marco de referencia 1 con respecto al marco de referencia 0. Es decir, me van a representar la orientación de este marco de referencia con respecto al marco de referencia original que yo tenía. Entonces, de alguna manera, yo lo que estoy haciendo es ir de una, de mi sistema inicial a un sistema rotado. La pregunta es, ¿cómo lo conseguí? Bueno, pues conociendo yo a priori o yo dando los parámetros de la rotación, que serían phi, teta y psi. Ahora, la pregunta es, si a mí me dan una matriz de rotación, cualesquiera, ¿puedo determinar cuáles fueron esos ángulos psi, teta y phi? Piensen que no les van a dar aquí coseno de psi, sino coseno de psi, coseno de teta, porque por mera observación lo podrían obtener, sino que este elemento de la matriz al final del día solamente sería un numerito. Entonces lo que estaríamos buscando serían un conjunto de variables phi, teta y psi que cumplieran estas ecuaciones de alguna manera y que de manera única yo pudiera encontrar estos psi, teta y phi. Es decir, aquí yo tenía phi, teta y psi y construí la matriz de rotación.
La pregunta es, si a mí me dan la matriz de rotación, ¿puedo conseguir los ángulos que parametrizan esa rotación? La respuesta es que sí. Y la respuesta la vamos a ver eventualmente porque tiene que ver con el tema de la cinemática inversa. Cuando yo doy los ángulos y muevo el sistema o el robot o muevo la pieza, estamos haciendo cinemática directa en la que yo doy unos parámetros y movemos al robot en esos parámetros. La inversa es, el robot se movió en una cierta dirección, extrae los parámetros a partir de esa transformación. Ok. Y entonces, lo que seguiría es parametrizar estas cosas, ¿no? Entonces, ya vimos estas matrices. Ya vimos que para solucionar este problema lo vamos a ver eventualmente en cinemática inversa, que es la última unidad. Y vamos a ver que sí existen unas ecuaciones para determinar phi, teta y psi. Entonces, lo que sigue es vamos a tener como una especie de convención. Vamos a decir que una matriz de rotación R puede ser descrita, o la vamos a estar enunciando, evocando o invocando, como el producto de rotaciones sucesivas alrededor de unos ejes principales x0, y0 y z0. Que ya dijimos que para representar estas transformaciones vamos a tomar la convención de que primero hacemos lo que se rota, vamos a tomar el orden de rotación como primero vamos a rotar en X, luego vamos a rotar en Y y luego vamos a rotar en Z. Entonces, estas rotaciones van a definir los tres ángulos, donde vamos a tener el ángulo de roll, este de acá. Vamos a decir que algo que se mueve o gira sobre el eje Z está rodando. Algo que se mueve sobre el eje Y, vamos a decir que está pichando, vamos a decir que está como cabeceando. Y vamos a ver que esto que está como guiñando de este lado, ¿no? En español no suena tan bien. En inglés tiene una connotación como más fija, ¿no? Roll es como girar de este lado. Pitch es como hacer esto, como inclinar. Entonces a lo mejor una traducción más correcta sería rodar, inclinar y pitchar, ¿qué sería? Ya giré sobre Z. Si este es Z, tendríamos que este es X y este es Y. Entonces sobre X estaríamos haciendo esto y sobre Y estaríamos haciendo esto. Entonces el yo sería como esto y el pitch sería como alzar o bajar la vista. Si se les ocurre una mejor manera de nombrarle estos ángulos en español, los escucho, porque a mí se me hace como medio confuso. Por eso, no sé, prefiero la notación matemática, es más específica, pero bueno. Y entonces, si vamos a estar trabajando sobre estos o con estas rotaciones en ese orden específico, una matriz de rotación R la voy a estar caracterizando por esta matriz de rotación, en el que, ojo, aquí estamos haciendo rotaciones sobre un marco principal. Es decir, estoy tomando en cuenta que las rotaciones las estoy haciendo sobre un marco de referencia fijo. Por lo tanto, las matrices, si están en orden X, Y, Z, entonces para crear mi matriz de rotación R sobre un marco de referencia fijo, se multiplican en orden inverso. Es decir, primero Z, luego Y y luego X. Primero Z, luego Y y luego X. Y a partir de acá puedo yo obtener lo que sería la matriz de transformación R correspondiente a una transformación en ese orden con respecto al marco de referencia fijo, que es la que tenemos de ese lado, ¿no? Tendremos un RZ phi,
r y teta, r x phi. Tendríamos esta parte que, si se fijan, es sustancialmente diferente de la rotación que tenemos acá arriba, ¿no? Acá empezamos con una matriz que tiene una suma en el primer elemento, y acá en el primer elemento no tenemos ninguna suma, solamente tenemos un producto de dos cosenos. Entonces, lo de acá, vamos a decir que entonces es la forma de parametrizar estas rotaciones. Ya lo hicimos con los ángulos de Euler para un sistema que va evolucionando sobre el mismo marco de referencia actual, y con estos ángulos de Rolle, Pitch and Yaw para un sistema que va girando o que va modificándose o que va rotando sobre un marco de referencia fijo. Y yo pienso que hasta aquí le voy a dejar, porque lo que sigue es una representación eje ángulo, pero eso no estoy seguro de que les competa. Y coordenadas exponenciales, estoy seguro de que ya no les compete. Voy a tener aquí la grabación.